saludarles fraternalmente en Cristo y contarles de que esta semana ya comenzamos un ciclo de estudios sobre mayordomía cristiana. Y además decirles que estamos todas invitadas para el día domingo 25 a las 11 de la mañana para celebrar el culto de gratitud por nuestro 70 aniversario de existir como Sociedad Femenina Antonieta de Nicola. Que el Señor, ¿no es cierto?, nos inspire y podamos darle gracias como Él se lo merece por este tiempo de poder servirle con este grupo de mujeres. Amén. Y vamos a lo nuestro, a lo que estamos convocadas hoy día. El poder estudiar un poquito sobre lo que es mayordomía cristiana. Y podemos decir que mayordomo es un administrador. Y por ello vamos a hablar de la administración del tiempo, de los talentos, de la creación y del dinero. ¿Como qué? Como dones confiados por Dios para nuestro cuidado. La palabra en el Evangelio de Lucas 16, 1 al 13, nos habla de un modelo de administrador. Y vamos a ver qué nos dice. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en la riqueza injusta no fuiste fieles, ¿quién nos confiará a lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará a lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Que el Señor añada esta porción de su palabra, bendición a ella, y que, ¿no es cierto?, está en el contexto de la parábola del mayordomo infiel. Entonces, podemos considerar que la mayordomía cristiana abarca 3 aspectos básicos, que son la enseñanza de la mayordomía, la promoción de la mayordomía y la práctica de la mayordomía. Y también debemos tener en cuenta que además son 3 fases que consisten en que la Biblia enseña la mayordomía. La instrucción tiene que ver con lo que hacemos para despertar en los creyentes, o sea, en nosotras, la comprensión y un sincero deseo de ser buenas mayordomas. Y también, ¿no es cierto?, que la práctica de la mayordomía es aplicar y cumplir en la vida y en nuestra relación con la iglesia los principios de ella, de la mayordomía. Por lo tanto, todas y todos somos mayordomos. Y la mayordomía cristiana es el reconocer que todo es de Dios, de que Él ha puesto
todas las cosas en nuestras manos y que nosotras somos responsables en administrar esto que Dios ha puesto a nuestra disposición. La verdad es que nada es nuestro. Todo pertenece a Dios. Él es creador y sustentador de todo. Por lo tanto, podemos decir, ¿no es cierto?, que el principio de la mayordomía significa que cuánto soy, cuánto tengo y cuánto puedo es por Dios y para Dios. Todas las enseñanzas, las doctrinas, las exhortaciones y las demandas de la Biblia parten de este hecho fundamental. ¿Cuánto soy? ¿Cuánto tengo? Y cuánto puedo es por Dios y para Dios. Entonces afirmamos que Dios es el dueño de todo porque cuando el hombre fue creado, ya todo estaba hecho. La Biblia dice en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y en Ageo 2:8 nos ratifica diciendo, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Ezequiel 18:4 dice que, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Entonces, el dueño es el que posee algo y lo posee por derecho propio. Porque trabajó y lo compró, porque se lo heredó, pero de una u otra forma pasa a ser dueño. Pero nosotros somos dueños, pero en un sentido relativo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño absoluto. La casa que obtuve por mi trabajo es solo porque Dios así lo permitió. Si tengo alimento en mi mesa es porque así Dios lo permite. Y así como Dios nos ha confiado todo, desde el principio también dio al hombre un derecho limitado. ¿Ya? Hay una diferencia entre ilimitado y limitado. O sea, va de aquí hasta aquí, no más allá. Entonces, ¿para qué? Para usar y disfrutar las cosas, y le dio también órdenes de cuidar y de trabajar, lo que puso en sus manos. Así que cuando el hombre recibió estos privilegios y asumió estas responsabilidades, como lo dice Génesis 1:28, ¿no es cierto?, en el versículo 12 y capítulo 2 y versículo 15, que dice, ¿no es cierto?, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego, en el 2:15, plantea, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. O sea, ¿no es cierto?, no llegó allí el hombre al Edén, el hombre y la mujer, ¿no es cierto?, a disfrutar y a abanicarse, ¿no es cierto?, de todo lo que había allí, sino que tenía una responsabilidad que era, ¿no es cierto?, labrarlo, cultivarlo, hacerlo producir y cuidarlo. Y, ¿no es cierto?, cuidarlo. Y es así como en el Antiguo Testamento, especialmente en la Torá y el Pentateuco, Dios da unas instrucciones precisas al pueblo de Israel, que era el pueblo escogido, para que le reconociese como su Dios, le sirviese y rindiese culto. Y este culto debía expresarse a través de ofrendas y sacrificios que representan la entrega de la vida toda del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para asentar su soberanía. Entonces Dios pidió de un pueblo creyente, de este pueblo de Israel, una parte de todo. Por tanto,
en Él, nuestro Dios, es el centro. Y el centro de la religión de los hebreos estaba el principio de la mayordomía, reconociendo que todo procede de Dios y todo debe el hombre devolverlo sin, ¿no es cierto?, sin límite, en una expresión de fe, adoración, gratitud y gozo. Entonces, ¿de dónde nace la idea del diezmo? Como Dios nos ha confiado todo, existe la oportunidad de administrar y ser mayordomo de lo material que Él ha puesto a disposición en nuestras vidas. Desde esa visión, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras hablan de un tema difícil de tratar entre nosotros, incluso sensible en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones, porque hablar de la práctica del diezmo produce una sensación de frialdad o de no estar hablando de las cosas espirituales. Por lo tanto, se hace necesario revisar, ¿no es cierto?, qué nos dicen las Escrituras acerca de esto. Y lo primero que podemos decir, que el primer diezmo registrado en la Biblia se encuentra en Génesis 14:20, donde el patriarca Abraham entrega al sacerdote Melquisedec en acción de gratitud la 10ª parte de sus bienes. Y dice claramente, y dio a Abraham los diezmos de todo. Ya en la memoria de Jacob existía el uso del concepto de diezmo, según narra el Génesis en el capítulo 28, versículos 18 al 22, donde el relator bíblico nos cuenta de la siguiente forma. Y se levantó Jacob, dice la palabra, de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque primero era Luz el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Para ti, o sea, para Dios. Ambas afirmaciones son anteriores a la práctica instaurada para sustentar la tribu de Leví. ¿Y qué significa la palabra diezmo? Es la 10ª parte de un todo. Es decir, si nosotros partimos una torta en 10 trozos, un trocito es el diezmo, es la 10ª parte. Es el 10% del 100, o sea, de todo lo que yo recibo. El diezmo era la manera de sustentar a la tribu de Leví, que no podía poseer herencias de tierra porque ellos se dedicaban a mantener lo que era el tabernáculo, ¿no es cierto?, que era la casa de Dios, donde habitaba Dios para el pueblo israelita. Por lo tanto, ¿no es cierto?, todas las otras tribus debían aportar un 10% de todo lo producido, de todo lo ganado, de todo lo que tenían del cuidado de sus ovejas, de la agricultura, para sustentar esta tribu que se dedicaba exclusivamente al trabajo en el tabernáculo donde habitaba Dios. Y así es como entonces ya no solo ofrendamos el diezmo, sino también nuestra vida. Porque este principio prevalece hasta
el Nuevo Testamento y aún más es destacado allí, porque ahora como cristiana no debemos dar solo una parte, sino que nuestra vida entera debe ser una ofrenda a Dios. En el Nuevo Testamento, el principio de la mayordomía está mencionado en Romanos 12, 1, 2, y que dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, a la luz de los textos bíblicos que hemos revisado, podemos hablar de una mayordomía integral. Dios nos ha confiado el tiempo, nuestras capacidades, nuestro potencial económico y la administración de la creación. Y nos podemos preguntar, ¿no es cierto?, ¿por qué no tenemos tiempo para Dios o la iglesia después de haber revisado estos textos bíblicos? ¿O por qué no hay obreros para continuar la misión de la obra del Señor en esta tierra? ¿Por qué no hay diezmeros sistemáticos, salvo algunas excepciones, verdad, que son muy honorables? ¿O por qué estamos en una crisis ambiental? ¿Cómo hemos respondido al precepto bíblico que Dios nos puso en esta tierra para ser mayordomo de todo lo que Él pone a nuestra disposición? Hablar de diezmo, mis queridas hermanas, de contribución o de ofrendas o de aporte o de mi tiempo, ¿no es cierto?, de mis capacidades, de mi vida, a veces es un poco delicado y un poco sensible. Nos sentimos a veces un poco como quisquillosas porque sentimos, ¿no es cierto?, que no se debe hablar de estas cosas porque no son espirituales, no están dentro de lo que son los preceptos del Señor. Pero la palabra hoy nos ha dicho que sí son parte de lo que el Señor quiere de nosotras y que nos demanda para poder continuar su obra extendida en esta tierra. Incluso podemos decir que en nuestra sociedad femenina a veces se nos hace difícil hablar de ello porque pensamos que solo se nos tiene para dar dinero, ¿verdad? Pero no, la mayordomía es integral, es mi vida, es toda mi vida, con todo lo que en ella está inserto, sea lo económico, sea mi espíritu, sea mi corazón, sea lo que pueden hacer mis manos, lo que pueden hacer mis pies cuando camino, todo mi ser es parte de esta mayordomía cristiana, porque el Señor es mi dueño, el Señor es su dueño, el Señor es quien demanda de nosotras, ¿no es cierto?, el poder trabajar en su obra. Cuando nosotros fuimos creados, todo estaba hecho, solo debemos dar fruto, y el fruto lo debemos dar en el sentido espiritual y material. Que el Señor les bendiga, que el Señor esté con ustedes durante esta semana y que este principio, porque solamente es una introducción, sea, ¿no es cierto?, el despertar nuestro interés de saber más sobre mayordomía cristiana. Nos vemos el próximo lunes con otro hermano que entregará la reflexión relacionada con el tema que estamos tratando. Besitos, abrazos, Dios les bendiga. Amén.